no lo han visto, de todos modos ahorita lo revisamos y ya lo van a encontrar en la sección de archivos. Para ir explicando qué es lo que pretendo y que eso se apega a lo que está escrito, ¿verdad? Para que quede todo claro. Entonces, déjenme comparto de una vez mi escritorio. Me dicen, por favor, si están viendo mi escritorio en pantalla. Sí, profesor, veo su escritorio. Muy bien, gracias. Entonces, aquí está el archivo. Entonces, el objetivo, acorde a lo que les dije, pues es a partir de datos muestreados de un sistema de primer orden. Obviamente, yo sí sé de qué sistema está hablando. O sea, yo hice el experimento para sacar estos datos de los que hablo. Pero la idea es, bueno, a partir de datos experimentales, ¿qué puedo hacer para conocer el comportamiento matemático de eso? ¿Verdad? Con las herramientas que ya hemos visto. Y una vez que ya tengo una ecuación que me permita identificar a esos datos, pues puedo trabajar con las herramientas que ya vimos de Laplace y Z en cuanto a pues ver la gráfica de polos y ceros, ver respuestas, etcétera. Entonces, pues todo va a llevar un orden con tal de lograr ese objetivo. Entonces, en definitiva, lo que venga ahí, pues es un sistema de primer orden. ¿Cuál? Solamente no se los digo para no predisponerlos a decir qué es o a querer hacer otras cosas extra que no correspondan, pero es un sistema de primer orden. Entonces, el desarrollo, yo lo dividí en 3 partes, donde cada una de las partes corresponde a los temas que vimos, parte 1, unidad temática 1, parte 2, unidad temática 2, parte 3, unidad temática 3. Entonces, por eso lo dividí así en esas 3 partes. En la parte 1 dice, a partir de los datos experimentales muestreados de un sistema de primer orden, realizar un script de MATLAB que realiza lo siguiente. Dice, leer los datos desde un archivo en Excel, lo cual nomás les pegué el documento y no les pegué el archivo. Déjenme de una vez, se los pongo para que lo tengan, aunque cuando programe estas entregas de cada parte, de todos se los voy a incluir, pero ya para que lo tengan, déjenme de una vez, porque si no, luego después se me pasa. Entonces, permítanme. Se los voy a poner ahí sobre la misma publicación y al ponérselo sobre la misma publicación, pues ya van a tener acceso desde la sección de archivos para hacerlo. Entonces, el experimento y adjunto de una vez. Para cargarlos, ahí va. Listo. Entonces, sobre la misma publicación que les puse este documento, ya están los datos. Bien, entonces, esos datos están en Excel. Y aquí dice leer los datos desde un archivo en Excel y me van a decir, bueno, eso no lo vimos. Efectivamente, no lo vimos, entonces lo tienen que investigar. No es algo fuera del otro mundo, no es algo que se lleven más allá de un ratito, 15, 20 minutos y estoy exagerando, en investigar, pues ya sea en la misma ayuda del MATLAB, ya sea en algún documento que busquen o incluso pues en videos, ¿no? Entonces, pues hay mucha información, no es digamos algo así tan no común como para que no lo encuentren, ¿no? Y pues de repente se van a encontrar 2, 3 maneras distintas de hacerlos, ya conforme vayamos viendo qué quiero, qué pretendo que hagan con eso, pues van a ver cuál de las formas en que hay de leerlo, pues es más viable o mejor para el proyecto. De hecho, lo estoy abriendo para ahorita que vayamos a los siguientes puntos, pues para que lo tengan en contexto. Miren, solamente tiene 2 columnas, una es tiempo y otra voltaje.
¿sí? Estos valores yo los obtuve de manera experimental. Entonces me quise apegar mucho a la realidad porque de nada me costaba a mí ponerlos así muy bonitos, bien poquitos y que el comportamiento fuera muy chido. Pero no, o sea, lo que se trata es de ver, pues digamos, parte de la realidad. Incluso a mí me hubiera gustado que cada quien hubiera hecho el experimento, pero pues por cuestiones de tiempo y material o lo que sea, pues no lo hicimos. Además, pues eso ni siquiera lo contemplo en plan de estudios, ¿no? Pero pues es netamente necesario. O sea, ¿cómo vamos a trabajar señales y sistemas sin conocer las señales y los sistemas que nos rodean, ¿no? Entonces, en esta parte son muchos, pero muchos datos. Miren, ahí le voy a avanzar. Son 13,800 datos. Y eso que estoy utilizando, 13,334 datos. Y eso que utilicé un sistema de muestreo, pues no muy bueno que digamos, ¿verdad? Sencillo. Los sistemas de muestreo a nivel, pues digamos ya, pues casi a nivel industrial, estamos hablando que, fíjate, aquí son 20 segundos y obtuve 3,334 muestras. Un sistema decente alcanza 100,000 muestras, pero en un segundo. Entonces, con esa cantidad de datos son las que tenemos que estar trabajando. Entonces, para que vean que cuando conecto algo y por arte de magia aparece en el software y el software ya lo puedo manipular, o sea, para que vean que todo lo que hay detrás o de fondo de todo eso, ¿no? Que no es tan sencillo ni fácil, hay todo un desarrollo previo. Entonces, imagínense aquí, en 20 segundos, 13,000 muestras o más, y los sistemas, digamos, más o menos competentes, y digo más o menos porque en la actualidad son más rápidos, tendríamos 50,000, 100,000, 200,000 muestras en un segundo. Entonces aquí ya tendríamos 1,000,000 de muestras en un segundo, ¿verdad? Si es que así se fuera. Entonces, eso es con la cantidad de datos que vamos a estar trabajando. Que eso es lo que dice el inciso 1. Estos son los datos que les acabo de compartir. Vamos a revisar lo que sigue. Dice, mostrar la gráfica de los datos como una señal de tiempo continuo. Entonces, al leerlos en el Excel, pues obviamente ya saben o ya se dieron una idea de que los tienen que leer, pues primero todos los datos y después separarlos por vectores, el vector de tiempo y el vector de amplitud, como lo hicimos en la primera unidad temática, donde siempre ponemos un vector de tiempo, un vector de amplitud, y cuando hacíamos la gráfica, graficábamos el tiempo contra amplitud para que se viera exactamente lo que queríamos, ¿no? Entonces, hay que mostrar la gráfica de los datos como una señal en tiempo continuo, es decir, utilizando plot, básicamente. Y también hay que mostrar la gráfica de los datos como una señal en tiempo discreto, es decir, utilizando STEAM. Es lo que básicamente dice. Luego dice, calcular el periodo de muestreo promedio entre todas las muestras. Y me regreso a los datos para explicar esa parte. Bien, ¿cuál es el periodo de muestreo? Pues el tiempo que tarda en llegar la siguiente muestra. Es decir, si yo pongo aquí mi TS, mi periodo de muestreo, en la muestra 1, ¿cómo sé cuál es el periodo de muestreo? Pues el tiempo en el que llegó menos el tiempo anterior. Es de 0.001, o sea, 1 milisegundo. ¿Cuál es el siguiente periodo de muestreo? Que en teoría debería ser igual, y ahorita explico el por qué aquí no da igual. ¿Es igual a qué? Pues el actual, menos el anterior, y acá ya es de 0.002, y así sucesivamente lo podemos ir haciendo. Entonces, ¿por qué cambia aquí? Bueno, yo les había comentado que pues, obviamente el sistema de muestreo que empleé no es tan eficiente como los que se usan, digamos, de gama baja media, que nos dan más muestras y obviamente es más efectivo ese periodo de muestreo. Por eso es que acá me da 1 milisegundo. Quizá viendo el comportamiento de aquí sea porque a lo mejor cuando midieron el tiempo que hay entre uno y otro dato, a lo mejor dio 1.4 milisegundos. Y como no, me lo redondeó, pues es 1 milisegundo. Y a lo mejor en el de acá abajo que me da 0.002, o sea 2 milisegundos, quizá lo que obtuvo fue 1.5 milisegundos. Por lo tanto me lo redondea a 2 milisegundos. Entonces
Por eso es que les pido calculen el periodo de muestreo promedio que hay entre todos esos 13,000 y cacho de datos. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer esto que estoy haciendo yo ahorita como tabla, de restarlo y obtener el vector del periodo de muestreo, pues a ese vector le sacan el promedio y listo. Es decir, van a hacer un script que haga esta resta para los 13,000 datos y después saque el promedio de esos 13,000 datos. Hay instrucciones que lo hacen, ¿eh? Entonces, si lo quieren hacer con ciclos, no hay problema. Si quieren buscar cómo se hace y sacarlo con una instrucción, tampoco hay problema. Ahí sí ya es cuestión de que ustedes lo hagan. Entonces, eso es lo que pido, el periodo de muestreo promedio. ¿Y por qué lo pido promedio? Pues precisamente por eso, ¿verdad? Porque no es visualmente un mismo valor de periodo, el cual sí debería de serlo, ¿no? Entonces, eso es lo que pido. ¿Alguna duda o pregunta en esa parte de calcular el periodo de muestreo promedio? Profe, esa... Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Esa parte sería en Excel, ¿verdad? Y ya nada más exportaría a MATLAB. No, todo es en MATLAB. Lo único que van a hacer es leer los datos desde un Excel y luego ya mostrar la gráfica. La otra es una señal de tiempo continuo, pero en MATLAB, porque acá dice realizar un script de MATLAB que haga esto. O sea, lo único que van a obtener en Excel es esto, la tabla donde tiene tiempo y voltaje, que es la que ya les pasé. Esta tabla o estos valores los tienen que leer en un script de MATLAB, ahí dice, script de MATLAB, los tienen que leer desde ahí. Una vez que están adentro de MATLAB, ustedes lo pueden separar en dos vectores como tiempo y voltaje. Y al separarlo, pues ya lo pueden graficar como una señal en tiempo continuo, ya lo pueden graficar como una señal en tiempo discreto. Como ya tienen pueden tener aquí los vectores de tiempo, pues hay que calcular ese periodo de muestreo promedio. Y en base a ese periodo de muestreo, pues ya nomás le sacan el inverso para calcular una frecuencia de muestreo promedio que tiene el sistema. ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé si esa era la pregunta. Sí, profe. Gracias. Sí, en Excel únicamente están los datos. En Excel no hay que hacer nada. Yo ahorita se los mostré para explicarles o especificarles o que entendieran a qué me refiero con periodo de muestreo promedio. ¿Sí? ¿Alguna otra? Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta en esta parte? Bien, sí, esta sería la primera parte. ¿Se fijan? Pues es lo que más o menos corresponde a lo que hicimos. Bueno, una parte de lo que hicimos en la unidad temática 1. Entonces, ahora bien, ¿cuál sería la parte número 2? Bueno, la parte número 2 es, ya tengo mis datos experimentales que estaban en Excel, ya los tengo ahora en MATLAB. Ahora, ya tengo la gráfica, ya puedo visualizar la gráfica en tiempo continuo o tiempo discreto, como lo prefieran. Entonces, en base a eso, dice obtener la función de transferencia en tiempo continuo, HDS, a partir de los datos experimentales. Y aquí viene la serie de pasos que tenemos que hacer para lograrlo. Inciso A, determinar por inspección de la gráfica en tiempo continuo el tiempo en que se vuelve estable. Entonces, ¿cuándo se vuelve estable? Cuando ya prácticamente no cambia ningún valor, ¿verdad? Y voy a poner como ejemplo las gráficas del último ejercicio que hicimos, ¿verdad? Ahí está. Por ejemplo, en la respuesta al escalón, pues yo pudiera, y al impulso más o menos, bueno, en este caso pues es viendo la respuesta del sistema, ¿no? No la respuesta, sino el sistema en sí. Pero solamente como ejemplo, la respuesta aquí al escalón, yo podría decir, bueno, para mí en 10 segundos ya es estable, ya no cambia, prácticamente no cambia. Por eso se dice que por inspección. Entonces yo digo que en 10 segundos se estabiliza mi sistema. ¿Sí? O igual, imagínense que estuvieran viendo la gráfica de la respuesta en impulso, como si así se comportara el sistema que le estoy dando, y dijeran, bueno, para mí más o menos en 11 segundos, o en 11 punto y cacho, obviamente eso ya lo ven ustedes más a detalle, le pueden hacer ahí un zoom, o ya saben, le ponen clic ahí y les dice exactamente el valor en el que van.
Entonces pueden decir, ¿sabes qué? En 11.5 segundos se estabilizó mi sistema. Pues ese es mi tiempo estable. Entonces cada uno va a hacer ese ejercicio. Quizá no salga lo mismo, pero pues es algo aproximado, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con que por inspección hay que determinar el tiempo en que se vuelve estable el sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, inciso B, hay que determinar la constante de tiempo del sistema. Aquí dice a partir del tiempo de estabilización, pero también lo podemos hacer de otra manera. Ahorita vemos. Entonces, ¿cómo podemos establecer ese constante de tiempo del sistema a partir del tiempo de estabilización? ¿Qué relación existe o qué relaciones vimos? Que incluso les hice notar que ya la habían visto antes. Se estabiliza en 5 veces el tau. Exactamente, que se estabiliza en 5 veces la constante de tiempo. Entonces, si sabemos el tiempo de estabilización y sabemos que 5 veces el periodo de la constante de tiempo de mi sistema, pues lo divido entre 5 y de ahí saco mi t, ¿verdad? ¿Sale? ¿De qué otra manera lo pueden obtener? ¿De qué otra manera se les ocurre? Y de hecho les recomendaría que lo hicieran a manera de comprobación, más o menos. ¿Qué otra manera se les ocurre? Este es viendo el tiempo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Era el porcentaje de carga, ¿no? Exactamente. Nos podemos ir por la parte de la amplitud. Entonces, si yo sé en qué valor se estabiliza, yo sé que al 63.2% de eso que llega, significa que ese es el periodo de un tau, ¿verdad? Es decir, si yo veo que mi señal llegó a 2 volts, pues le saco el 63% a 2 volts, bueno, con todo y decimales, para que sea lo más preciso que se pueda, y digo, bueno, va a estar cuando mi sistema o mi señal llega a 1.2 y algo de volts, yo veo en qué tiempo se da ese valor de voltaje y ahí puedo sacar también la constante de tiempo, ¿sale? Entonces, pueden utilizar esas dos maneras. Yo aquí sugiero la parte de la estabilización, pero pueden obtenerlo de las dos maneras y hacer una comparativa de lo que están obteniendo, ¿verdad? Para ver que realmente están considerándolo de manera correcta el tiempo de estabilización. Entonces, cualquiera de las dos totalmente válida. Ahí les puse que con la constante de tiempo, porque para darle continuidad pues a la parte del inciso A, ¿verdad? Que vieran esa parte de estabilidad. Pero lo pueden hacer con las dos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, si no hay dudas, entonces el inciso C es, ahora sí, determinar la función de transferencia HDS que representa los datos muestreados y la constante de tiempo, utilizando la forma general de la función de transferencia de un sistema de primer orden, que dicho sea de paso, pues es 1 entre TS más 1. Entonces, ya conocen la T, ya pudieran conocer la HDS, ¿sí? La respuesta del sistema, o sea, la función de transferencia, pues. Entonces, solamente recuerden que esa función de transferencia puede estar escalada en amplitud, que de hecho algunos ejemplos de los que vimos sí estaban escaladas en amplitud. Por ejemplo, si las gráficas del sistema que corresponda a los datos que les acabo de enviar llega a 1, pues entonces tiene una multiplicación de la amplitud por 1, ¿verdad? O sea, tiene hasta se me fue la onda ahorita con el nombre de la ecuación, de la operación. Tiene un escalamiento en amplitud de 1, porque la respuesta de un sistema base pues llega a 1. ¿Qué pasa si el sistema, la gráfica llega a 2? Pues entonces sería 2 que multiplica a 1 entre TS más 1. Ahora está
escalado en amplitud un factor de 2, etcétera. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Si bien ya tenemos la TEP, también hay que ver hasta dónde llega mi señal en cuanto a amplitud para saber si está escalada en amplitud, recordando que la base o el parámetro referencia pues es el amplitud 1. ¿Sí? Entonces ya con eso, con la gráfica y con todos los datos que van hasta ahorita, ya podríamos sacar una función en Laplace del comportamiento de los datos que nos están entregando, que yo les estoy entregando. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ahora bien, ¿qué podemos hacer ya con esa función de transferencia? Pues ya podemos hacer muchas de las, más bien casi todas las cosas que vimos a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, con la función de transferencia en tiempo continuo, obtenida en el inciso C, a través de los datos experimentales, hay que obtener de manera analítica la función en el tiempo x de t, utilizando el formato ahí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Utilizando la transformada de Laplace inversa, ¿verdad? Que eso también hicimos ejercicios, como a partir de la función de transferencia puedo sacar, mi función de transferencia en el plano S la puedo pasar al tiempo continuo y eso con la transformada de Laplace inversa. Que dicho sea de paso, pues ya vimos que es algo, un paso digamos que hasta rutinario, porque ya es un sistema conocido o dado. Entonces, lo único que van a cambiar son sus datos del periodo del desplazamiento, del escalamiento en amplitud y sus datos específicos de la constante de tiempo del sistema, pero pues el resultado va a ser igual, ¿verdad? Ya sabemos que es ahí dos términos con exponenciales. Entonces, ahí todo de manera analítica. Entonces, ¿dudas, preguntas ahí en esa parte de pasar del plano S al plano del tiempo? No, profe. Ok, luego, después hay que obtener los polos y los ceros. Dicho sea, lo pongo en general porque eso es lo que están haciendo, pero en realidad un sistema de primer orden, ¿cuántos ceros vimos que tenía? Pues no tiene, ¿verdad? No tiene ceros y solamente tiene un polo, entonces hay que calcularlos de manera analítica y graficarlos, ¿sí? Con la función de transferencia en tiempo continuo HDS del inciso C, hay que obtener y graficar de manera analítica la respuesta al escalón y la respuesta al impulso, tal cual lo hicimos en los ejercicios de clase. Aquí les pediría más o menos unos 10 datos, ¿sí? O sea, ¿qué van a tener como referencia? Pues van a tener como referencia, desde acá, desde la primera parte de la gráfica de tiempo continuo, pues más o menos el tiempo más o menos el tiempo que tarda en estabilizarse. Entonces, los datos con los que vayan a sacar los valores de tiempo y de amplitud en la respuesta al escalón o al impulso, pues háganlos más o menos de acuerdo al tiempo que se estabiliza, y dentro de ese rango, desde 0 hasta que se estabiliza, pues pongan unos 10 valores. ¿Sale? No más, con 10 es más que suficiente. Incluso, por ejemplo, si no sé, imagínense que se estabiliza en 5 segundos, pues digo, pongo 11 en 0, en medio segundo, en 1 segundo, en 2 segundos, 3 segundos, etcétera. ¿Sale? Eso es lo que van a hacer, y esa parte toda es de manera analítica, o sea, a mano. ¿Dudas, preguntas en esa última parte? Bien, entonces si no hay dudas, ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues vamos a compararlo con las herramientas de software que vimos. Entonces, a partir de la función de transferencia obtenida, o sea, acá, en el inciso C, hay que realizar un script de MATLAB que haga lo que sigue. Inciso A, que genere y muestre la función de transferencia en tiempo continuo. ¿De qué manera? Pues introduciendo los coeficientes de los polinomios del numerador y los polinomios del denominador, pues en forma de vectores, ¿verdad? Metemos el numerador de HDS, el denominador de HDS,
y utilizamos la instrucción que habitualmente vimos para generar una función de transferencia. Entonces, en este inciso, pues lo que se trata es tener una HDS, pero ya ahí en el MATLAB, no acá nada más de manera analítica. Después, obtener y mostrar la función de transferencia del sistema en tiempo continuo aplicando la transformada de Laplace inversa. Es decir, pues le vamos a sacar la transformada de Laplace inversa a la función que tengamos acá, ¿sí? Que también ahí, pues obviamente tienen que ver los ejemplos que hicimos para que lo tengan. Recuerden que eso pues son relativamente sencillas las instrucciones que vimos. Luego hay que obtener y mostrar los polos y los ceros de la función. Una vez que tenemos la función aquí en el inciso A, pues obtenemos y mostramos los polos y los ceros. Pues aquí recuerden que solamente es con la función pole o cero. Entonces, pues aquí en dos instrucciones se hace esto. Luego, obtener y mostrar la gráfica de los polos y ceros. Pues recuerden que aquí simplemente poniéndole pzmap salen los polos y los ceros de la función. Entonces, pues también es algo sencillo. Aquí digamos que no hay un derroche de habilidades de programación, pero recuerden que lo que queremos es pues ver los resultados y analizarlos de lo o sea, de lo que hacemos en teoría y verlo cómo nos lo grafica el software, ¿no? O qué datos obtenemos del software para pues ir sacando conclusiones. Luego, obtener y mostrar la gráfica de la respuesta al escalón. Pues otra vez, es una sola instrucción, step, luego impulse para sacar la respuesta al impulso y pues que nos la muestra cómo responde el escalón al impulso. La señal que estoy introduciendo que obtuve o que obtuvimos a partir de los datos experimentales, que dicho sea de paso, pues ya también los tengo a mano como para comprobar si lo que obtuve es lo mismo que me entrega el software, ¿sí? Entonces, esa sería la parte 2, todo lo relacionado con la parte de Laplace y tiempo continuo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, ahora la parte 3, pues como sabrán de imaginar, es la parte de transformada Z. Entonces, a partir de la función de transferencia en tiempo continuo HDS obtenida anteriormente, pues hay que realizar un script de MATLAB que haga lo que sigue. Obtener y mostrar la función de transferencia HDZ a partir de la función HDS. ¿Sale? Obviamente, pues es utilizando la conversión de tiempo continuo a tiempo discreto. Vimos dos funciones, ya se habrán de imaginar cuál es la que deben de usar de las dos. Entonces, el chiste es que yo introduzca la función de transferencia en tiempo continuo y me permita tener y visualizar la función de transferencia en el espacio de Z o tiempo discreto. Inciso B, ya con la función en tiempo continuo y tiempo discreto, hay que hacer un subplot de 2×2, donde mostremos tanto la respuesta al escalón y respuesta al impulso del sistema puesto en tiempo continuo y el sistema puesto en tiempo discreto para observar la diferencia. Esta parte básicamente es el último script que vimos, ¿verdad? Donde ponemos bueno, acá también en el otro les puse que graficaran polos y ceros, aquí ya no, nada más las respuestas. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente verificar que la respuesta que obtuve al escalón o al impulso de la señal en tiempo continuo, pues sea la misma que obtenga en el de tiempo discreto. Que lo único que va a cambiar es, si yo cambio el periodo de muestreo, va a cambiar el número de muestras y se puede, entre comillas, parecer más o menos a la función, pero que en cuanto al comportamiento no lo estamos alterando para nada, ¿sí? Ahí ya ustedes van viendo, porque también ya más o menos se dieron cuenta de cuál es la frecuencia de muestreo o el periodo de muestreo desde la ¿cómo se llama? Desde la primera parte de este ejercicio. Entonces, si para la conversión de Laplace a Z utilizaron 1 segundo y se ven muy poquitas muestras o se ve medio gacho, pues obviamente tienen que considerar más o menos a qué velocidad responde el sistema. Entonces, pues ya le pueden ir aumentando o disminuyendo el periodo de muestreo de la conversión para que a final de cuentas, aunque no la muestren con retenedores de orden cero,
pues se parezca una gráfica a la otra, ¿verdad? Entonces, eso, el periodo de muestreo con el que conviertan, pues yo también se los dejo a consideración de ustedes, que viendo el comportamiento, pues lo hagan que se vea lo mejor posible, ¿verdad? De acuerdo a las características de los datos que les pasé. ¿Sí? Y eso sería todo en esa parte 3. Ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Ya en la parte del software. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces si se fijan, pues básicamente lo que van a ir haciendo es integrando, que precisamente de eso nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Integración. En cuanto a integración se refiere, es integrar conceptos y conocimientos de las primeras 3 unidades de aprendizaje para llegar hasta aquí, ¿verdad? Que se vea el resultado de qué estamos haciendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Incluso, pues ya muchas funciones o muchos pedazos de scripts prácticamente ya están hechos a lo largo de los ejercicios que hemos realizado. Solamente precisamente falta eso, integrarlos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues deberán realizar un reporte para cada una de las entregas, si así corresponde. Ya ahorita nada más les puse el archivo y los datos para que lo vayan trabajando. Yo cuando les ponga ya las actividades ahí en la plataforma, pues ya les voy a poner específicamente qué me van a entregar. Por ejemplo, en la parte 1, pues la verdad no tiene caso que me entreguen un reporte, porque nada más es un script. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que me entreguen el script funcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir que me entreguen? Pues el script con tal nombre, y aquí sí les voy a pedir, ya cuando les ponga ahí en la entrega, pues a lo mejor un nombre específico, porque como no puedo darle clic aquí en la plataforma y que me abra el MATLAB y vea si corre o no corre, pues entonces tengo que estar haciendo las descargas de los scripts y luego correrlos. Entonces, para el momento de yo almacenarlos, pues sí es más fácil que ahí sí ya le pongan un nombre específico, pero yo se los pongo y les digo qué nombre, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí pues no aplicaría lo de entregar un reporte. ¿Para qué quiero el reporte? Pues nada más quiero ver si sí calcularon, hicieron el script de manera correcta, ¿sale? Por ejemplo, en la parte 2, pues sí es necesario el reporte, porque una parte es de manera analítica y luego la otra parte es el script que comprueba todo lo que hicieron. Entonces, ahí sí llevaría tanto reporte como un script, ¿sale? Y en la parte 3, pues básicamente sería el puro script. Aunque aquí en esta parte 3 les pediría ya un reporte general de todo lo que se hizo, ¿sí? Entonces, por eso ya con cada entrega se los pongo específicamente qué me van a entregar en cada uno y con qué nombres. Entonces, ¿qué van a entregar en cada uno de ellos según corresponda? Pues el script con el nombre adecuado. Si es el reporte con los procedimientos, pues que sean imágenes o escaneos legibles de cuando son las partes a mano, que pueden incluir pedazos del código, no que me incluyan todo el código, porque a veces me ponen, en el siguiente imagen se ve el código, y ahí me ponen un código de 100 líneas donde 80 son comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dijeran, en la siguiente imagen se muestra la parte del código que realicé o que diseñé o que implementé para sacar el periodo de muestreo promedio dentro de las 13,000 muestras, y ya pues me ponen ahí el ciclo donde lo hicieron, o si lo hicieron uno por uno, pues ahí como quieran lo van a hacer, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, pedacitos de código que sean relevantes o importantes para el desarrollo de la actividad, pues sí los pueden poner sin ningún problema, ¿verdad? Y pues todo se los voy a pedir a través de Teams, eso ya nada más por el requisito de ponerlo ahí. Ahora bien, esos reportes o formatos pues van a llevar el siguiente esquema, una portada, y en la portada pues deben de seguir este orden, porque todavía a estas alturas de la vida me encuentro con reportes donde la escuela viene acá en la esquina inferior derecha y luego no le pone nombre de la unidad de aprendizaje, luego nomás ponen ahí un nombre y no sabemos si es el alumno, si es el maestro, nada, o sea, está medio raro, ¿no? Pero hay veces que así me los entregan. Espero que no sea el caso. Entonces, escuela, unidad,
O sea, no unidad temática, sino la unidad de la escuela, o sea, en este caso, pues la UPIS. Carrera, unidad de aprendizaje, grupo, indicar qué es el proyecto final y indicar qué parte del proyecto es. Por ejemplo, para la parte 1 no hay reporte, pero para la parte 2 y la parte 3 sí. El profesor, el alumno, empezando por los apellidos, por favor, y pues las fechas de entrega. Eso sería en una hoja, la portada. ¿Qué más debe entregar? Pues un resumen. ¿Resumen de qué? De lo que contiene su reporte. ¿El objetivo cuál es? Ya lo tienen, ese se los puse acá arriba. Ese es el objetivo general del proyecto. Ahí está. Pues ya lo tienen. Introducción. ¿De qué se trata lo que van a trabajar durante el desarrollo del proyecto? Y pues obviamente el desarrollo. Incluir los cálculos realizados durante el desarrollo, obviamente a mano. Mostrar, si quieren mostrar partes del código importante y explicarlas, pues también. Mostrar resultados parciales que les ayudaron a obtener resultados finales, también. Imágenes, diagramas, capturas de pantalla, todo lo que sean las gráficas de las respuestas para que expliquen algo, todo eso lo pueden utilizar. Resultados, pues se obtuvo esta función de transferencia en la plaza a partir de datos experimentales, se obtuvo esto, bla, 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 bla. Y por último, las conclusiones. Y aquí, pues, siempre he tenido una lucha encarnizada por que sí me entreguen conclusiones y no me entreguen cebollazos, ¿verdad? Normalmente confundimos conclusiones con metas personales. Entonces, las metas personales, pues, son unas que precisamente son de cada quien. Cada quien puede perseguir diferentes objetivos al momento de estar estudiando o al momento de estar realizando el proyecto o cualquier otra cosa. Y una cosa son las conclusiones de lo que haces. Entonces, las conclusiones son del proyecto, no de lo que hice o de los antecedentes, no, son del proyecto. ¿Qué conclusiones saco de lo que hice? Entonces, ¿cómo se forman a manera muy básica las conclusiones? Es decir, si se cumplió o no con el objetivo. Entonces, lo que vamos a decir es si cumplimos o no con el objetivo de generar nuestras funciones de transferencia en tiempo continuo y tiempo discreto a partir de datos de muestreo correspondientes a un sistema de primer orden. Si sí logramos sacar la función de transferencia, si sí logro sacar la función en S y luego en Z y ver el comportamiento del sistema de ese primer orden, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, si lo logramos, entonces podremos decir que el objetivo se cumplió. Entonces, conclusiones. El objetivo de a partir de datos muestreados, bla, 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 se cumplió. Ahora, hasta ahí, pues digamos que las conclusiones casi se pueden redactar hasta igual, si se cumplen o no se cumplen. Pero luego hay que decir por qué decimos, con datos de validación del desarrollo, por qué decimos que sí se cumple o que no se cumple, ¿sale? Hay veces que también es válido decir que no se cumple, ¿sí? Si es que fuera el caso. Entonces, hay que decir si se cumple o no un objetivo y decir por qué decimos que se cumple o no se cumple. Y en ese el decir por qué, ahí es donde viene la diversidad de maneras de redacción o de maneras de ver el proyecto en sí como tal, ¿sale? Y eso se los comento desde ahorita porque luego a estas alturas o luego incluso ya van en TT y empieza uno a leer las conclusiones de un trabajo de un año y salen con que pues yo pienso que estuvo chido el proyecto porque pude aplicar todo lo que vi a lo largo de la carrera. Pues esas son metas personales, son objetivos personales que cumpliste por haber trazado toda la etapa en la escuela, pero no son conclusiones del proyecto. Entonces, esa parte de que estuvo muy chido porque aprendimos todo lo visto en clase y lo pudimos llegar a la parte, o sea, esas choros ni ustedes se lo creen, me caen, menos nosotros. Entonces, esas no son conclusiones. Conclusiones es decir, se cumple o no con el objetivo y por qué se dice que se cumple o no se cumple. Entonces, en base a datos que ya se obtuvieron, es decir o indicar
el por qué sí se cumplió o el por qué no se cumplió. Espero que más o menos quede claro a grandes rasgos que es una conclusión, si es que no lo habían visto, porque cualquier cosa que parezca cebollazo lo voy a poner como que no entregaron conclusiones, ¿sí? O sea, nada de que yo pienso que no es si piensas o no piensas, es sí o no y por qué, ¿sale? Y entonces les digo, ahí es donde cada uno puede llegar a diferentes conclusiones de un proyecto. Por ejemplo, imagínense que estoy desarrollando un robot trepapalmeras baja cocos y lo hacemos entre 3, pues yo mi conclusión puede ser que se llegó a los objetivos de que mi robot trepara palmeras y bajara cocos, pero que es muy lento el sistema y que todavía el ser humano lo hace más rápido, porque el tiempo que tarda en subir la palmera es el doble de tiempo, o sea, ya con tiempos, es el doble del tiempo del que tarda un nativo de ahí de la zona en subirse. ¿Sale? Puede ser mi conclusión. A lo mejor la del otro compañero es decir, los objetivos se cumplieron de que el robot trepe palmeras y baja cocos, igual que el primero, pero los cocos se maltratan mucho por el sistema de corte que utilizamos. Aunque se cumple el proyecto, pues hay un área de mejora porque nosotros, no sé, cortamos 5 centímetros por debajo de la rama que agarra el coco o algo así por el estilo, ¿no? O sea, son diferentes enfoques y todos relacionados con el proyecto que se pueden ver desde de distintos ángulos. Entonces, eso es lo que se trata de hacer en las conclusiones, ¿sí? No nada más es, pues estuvo chido, o no me pareció nada, sino es todo acerca del proyecto y nada acerca de lo que pueda ser personal, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Por mi parte no, profe. Muy bien. No sé, ¿alguien más? Entonces, pues ya nada más tengo 2 propuestas para ¿cómo se llama? Calendarizarlo. Luego se me van los nombres. Ahí en la plataforma. Una es que una entrega, la primera parte, por ejemplo, todas tienen ventajas y desventajas. Yo por eso les doy las 2 propuestas y ustedes me dicen cuál. Una propuesta es que el próximo jueves, que sería jueves 9, o sea que de aquí hasta ese jueves, entreguen la parte 1, que pues digamos que es muy sencilla, ¿verdad? Incluso la pueden tener antes. Yo pienso que si en una tarde se ponen a hacerlo, en unas 2-3 horas sale todo lo operativo. Ya nada más se tardarán un poquito más en estar haciendo las redacciones del documento, pero la parte operativa de tener todo lo necesario para hacer su reporte, en una tarde sale, fácil, ¿eh? Pero igual, por eso les doy las 2 opciones. Una sería que el jueves 9 me entregaran una parte, el jueves 16 la parte 2 y el lunes 20 la parte 3. Esa es una propuesta. La propuesta 2 es todo hasta el final. Jueves 16 la primera parte, viernes 17 la segunda parte y el lunes 20 la tercera parte. Ventajas de la primera propuesta, que si lo van haciendo de a poco, no se les acumule el trabajo al final. Ventajas de la segunda propuesta, que pueden organizar su tiempo hasta el final, pero como son en días, o sea, tienen más tiempo, pero como son en días consecutivos, si lo dejan hasta el final, por ejemplo, dicen, pues hasta el jueves a las 10 de la noche me puse a hacer la primera entrega porque a las 11:59 se cierra la plataforma y muy apenas la libré, lo entregué. Libré la primera. Pero al día siguiente tendrían que entregar la segunda parte, que es la que más chamba tiene, en la parte analítica, pues. O sea, es más talacha, no es que sea difícil, sino pues es más talacha. Entonces van a tener nada más 24 horas para realizar la segunda entrega. Y la tercera entrega, que pues ya no es tanto más que el código y el reporte, digamos, final de todo, con las conclusiones, pues sería hasta el lunes 20. Entonces, pues esas serían las ventajas y desventajas de una propuesta y otra. Entonces, yo no tengo problema con ninguna de las 2, por eso son propuestas.
Ya ustedes me dicen cuál les parece más adecuada de acuerdo a lo que ustedes sientan que les va a ir mejor. Y lo mismo le di elección al otro grupo, y no les digo qué eligieron para que no se predispongan. Ya ustedes más o menos me dicen cuál de las dos. De mi parte, por partes. A ver, si quieren primero Paulina. No, iba a decir que si nos podría esperar un poquitillo para ver qué decían en el grupo, profe. Pues aquí estamos en el grupo. De ahí en más, no recuerdo, no alcancé a ver quién más activó su micrófono, por favor, pero igual ya. Fui yo, profe. Yo digo Sí. que mejor por partes, pero no sé qué digan los demás. Mira, si me preguntan a mí, a manera de estudiante, de manera visceral, diría que todo al final. Pero siendo conscientes, pero yo sí pediría por partes, porque así me obligo a mediano y corto plazo moverme entre los tiempos que tenga, pero al final no estaría tan preocupado por hacer todo. Y entonces ya no estaría tan saturado. Esa sería pues mi opinión de las dos propuestas. Pero igual, entonces ahorita al final de la sesión me dicen pues, ya ustedes lo deciden. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que si al final me lo dicen. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, continuamos. Entonces ya tienen, de todos modos, ahorita depende de lo que me digan, pues de todos modos ya las fechas se las pongo ya ahí en la plataforma, y de todos modos en cada actividad que les ponga en la plataforma, les vuelvo a poner este documento, les vuelvo a poner los datos experimentales, al menos en la entrega 1, y adicional a lo que ya les dije ahorita, pues les voy a poner ahí qué me van a entregar. Si es solamente el script, pues qué características debe llevar el script, qué nombre, etcétera. Si es reporte y script, pues les voy a decir qué es lo que tiene que llevar cada cosa. Entonces, ya en cada entrega, les pongo específicamente cómo lo van a entregar, lo que les estoy pidiendo aquí. Esa es una. La otra es que les dejé los ejercicios de tarea de la transformada Z, nada más que ahí sí, ya el último, sí me hicieron la aclaración, pero no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, ya todo de cabeza, de que decía que había que sacar la transformada Z a mano, o sea, con la integral, o sea, de manera analítica y con la integral, pues ahí es error de mío, ¿verdad? De dedo, de ¿cómo se llama? De redacción. Obviamente es con el teorema fundamental de la transformada Z, que es con las sumatorias. Si vieron en esa parte el archivo, lo habrán notado. Si no lo han visto y lo abren ahorita, van a notar que ya lo cambié. O sea, nada más es redacción. El ejercicio es igual, hay que utilizar sumatorias. Obviamente no vimos integrales para hacer transformada Z, y ya le cambié la redacción. En lugar de ponerle que es con la integral, pues que es con el teorema fundamental de la transformada Z, con sumatorias. ¿Sale? Nada más es tener esa fe de erratas de que ahí lo puse de manera incorrecta en la redacción. No sé si lo notaron, pero si no, pues se los explico ahorita, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Obviamente es con sumatorias. Y la otra es que también el día del martes les había comentado que iba a dejar pendiente la fecha de la evaluación del transformada Z, y sería de hoy en 8, el próximo jueves. ¿Sale? Entonces, ahora es menos, porque nada más es transformada Z, propiedades y teoremas, y transformada Z inversa, lo que vimos de manera analítica. Ya lo demás lo vimos en software, ¿verdad? Entonces, de manera analítica nomás son esas tres cosas. Ahora sí no hay tanto de hacia dónde moverse, no es tanta la cosa. Entonces, próximo jueves 9, sí es 9, déjame checarlo. Pillando todo cuatrapeado, sí, próximo jueves 9. ¿Sale? No sé, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí?
¿Dudas, preguntas? Bien, entonces ahora en el chat, en este momento les estoy enviando un archivo que es el de las diapositivas de la unidad temática 4. Aquí sí, por cuestiones de tiempo, pues ya mejor se las mando, lo explico. Y si alguien quiere hacer una nota extra, pues la hace sobre lo que ya tenemos, ¿no? Pero para no tardarnos tanto en lo que van haciendo sus notas, pues se las paso para ver lo de la unidad temática 5, que es Fourier. Entonces, ahí en las bueno, nada más me confirman, por favor, que sí lo recibieron y lo puedan abrir para que no haya ningún problema. Sí, profe, sí se puede abrir. Muy bien. Sí, porque a veces me ha tocado que de repente había problemas con que se los mandaba en el chat y no los podían abrir hasta que iban a la sección de archivos y lo abrían desde allá, pero bueno que ya. Entonces, pues vamos a pasar a la parte de la unidad temática 4, Fourier. Y mientras está ahí pues digamos que los datos principales de quien implementó esto, bueno, ¿por qué en los demás no puse quién lo inventó? Porque, o sea, digamos, en mi punto de vista, a mí me gusta mucho Fourier. O sea, todo lo que hizo, pues, no malinterpretan, porque aunque luego ahora ya no puede decir uno nada. Entonces, para mí Fourier es de los de los análisis que ha trascendido mucho en muchos aspectos. Yo les decía, incluso obviamente la parte matemática, pues él yo creo ya ni siquiera alcanzó a ver ninguna aplicación. O sea, se murió y ni siquiera vio todo lo que se ha hecho. Ya en la época moderna, digámoslo así, y no hace mucho, en la época de los 60, 70, hubo alguien que retomó esto y ya lo llevó al plano computacional, que a partir de ahí es donde se ha dado una serie de adelantos tecnológicos, serie de aplicaciones muy, muy sofisticadas. ¿A qué me refiero? Pues que cuando trabajamos con Fourier en la parte del software, sea MATLAB, sea LabVIEW, sea C, sea Java, sea lo que sea, siempre se utiliza el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Ya cuando vayamos ahorita a ver en específico cómo se calcula de manera analítica o de manera matemática la transformada de Fourier, pues se van a dar cuenta de la importancia de este algoritmo. Este algoritmo estima qué tantos cálculos debe de hacer para que me logre dar un acercamiento a lo que es la transformada de Fourier, porque en sí la transformada de Fourier, pues son sumatorias que van hasta el infinito o integrales que van hasta el infinito, entonces pues nunca terminaría de hacerlo, ¿verdad? Entonces, tan importante es que en algún momento, yo creo que sigue siendo así, la verdad no he visto, es el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, obviamente basado en la teoría de Fourier, se considera de los mejores 5 algoritmos que han ayudado a la humanidad. Entonces, imagínense la importancia de esto. Entonces, Fourier, lo que basó su transformada o la propuesta de esa transformada es que todas las señales, o sea, así todas de manera general, se pueden descomponer en frecuencias armónicas y que esas frecuencias armónicas son múltiplos de la señal original, de la frecuencia de la señal original. Entonces, eso nos lleva a que se puedan hacer dos tipos de herramientas con el análisis de Fourier, que son las series de Fourier y las transformadas de Fourier, que es lo que viene ahí en la parte de abajo, ¿verdad? Que es más conocido por las series de Fourier y la transformada de Fourier. Entre esas dos se le conoce como análisis de Fourier. Entonces, ese análisis está dividido en esas dos partes y cada una tiene sus características que ahorita vamos a revisar. Entonces, básicamente lo que hace Fourier es, ya no estamos analizando los sistemas en el tiempo, pues a través de, como lo hace Laplace y Z, pues siguen estando en tiempo continuo o en tiempo discreto, pero siguen estando en tiempo. A lo que hace Fourier es que ahora el resultado del análisis es ver
o tener una radiografía de mi señal, pero en cuestión de esas frecuencias que la forman, ¿sí? Entonces, al tener esas frecuencias, pues de ahí ya es donde después se derivaron muchas y muchas y muchas aplicaciones y sabe cuántas más vayan a surgir. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en vibraciones mecánicas se puede analizar todas esas oscilaciones o vibraciones que genera un mecanismo. ¿Para qué? Pues para saber con qué amplitud y con qué frecuencia se generan esas oscilaciones. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, pues para mitigarlo, ¿verdad? A lo mejor necesitamos un amortiguador, a lo mejor necesitamos una mayor sujeción en tal lado, etcétera, ¿no? Si estás hablando de balanceo de cosas, de mecánicas que giren, pues para saber dónde vibra y a qué amplitud vibra, para poder calcular qué le debo de poner para balancearlo, ¿no? Si estamos hablando de mantenimiento, imagínense las bombas sumergidas ahí en los pozos petroleros, allá kilómetros bajo tierra. Ni modo que bajemos a medir si ya se está desgastando un buje o si ya se está desgastando una bobina. Pues no, se analizan sus señales que consume de corriente y voltaje, se analizan las frecuencias que se le vayan añadiendo, derivado de oscilaciones que se generan por desgaste mecánico, y de ahí se puede deducir, ¿sabes qué? Necesitamos parar esta bomba, sacarla y cambiarle bujes, cambiarle eje, cambiar esto, porque si no va a tronar, ¿verdad? Está oscilando ya mucho y ya no es normal. Por ejemplo, otra, pues, ¿cómo analizan los datos de un electrocardiograma? Pues al final de cuentas son impulsos eléctricos a frecuencias que emite el corazón, pues se utiliza Fourier. Entonces, en el área médica también. ¿Cómo se le hace para saber en un instrumento o en la parte de la música si es una octava o 2 octavas o sabe qué tanto hacen? Pues son múltiplos de las frecuencias bases del sonido. Entonces, aplicaciones hay por donde lo quieran ver. En el caso de electrónica, pues si analizas una señal en frecuencia, te va a decir cuál es la señal que lleva la información, y si te aparecen más frecuencias a diferente amplitud, quiere decir que lleva ruido. Entonces, al saber a qué frecuencia va y qué amplitud tiene, pues ya puedes saber el tipo de filtro y a qué frecuencia debe de cortar el filtro para que elimines esos ruidos, por decirlo menos, ¿verdad? En el caso de sismos, ¿cómo se hace para interpretar los datos que se generan a través de la lectura de los sensores en un sismo? Pues nos va a decir a qué frecuencia se oscila la Tierra, con qué magnitud viene la oscilación, y eso en qué nos va a ayudar, pues a generar estructuras arquitectónicas y civiles que no caigan o que no resuenen o que no se muevan a la misma frecuencia y que se caigan, ¿verdad? Que se derrumben. Por ejemplo, la Torre Latinoamericana, sus cimientos no son fijos, son móviles, y esos movimientos, todos esos cimientos están calculados para que con las frecuencias de oscilación de los temblores se mitiguen o se absorban o se amortigüen con el movimiento que tienen sus cimientos, y así evitar que se caiga. Entonces, yo creo que me la podrá pasar aquí un buen rato echando rollo de qué tanto se ha usado en Fourier, ¿verdad? Por eso a mí me gustan mucho los análisis de Fourier. Incluso les digo, si encuentran libros exclusivos de Fourier, son de los más caros que se pueden encontrar. Por lo mismo de la importancia, pues la gente los busca y o no mucha gente a veces le interesa y son escasos, y por eso también están caros. Pero bueno, a grandes rasgos, por eso es la importancia de por qué hacer análisis de Fourier, es decir, análisis en frecuencia. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces, ahora sí, el análisis de Fourier dijimos que se divide en dos, en las series y en las transformadas. Vamos a ver qué características tiene cada una de ellas. Entonces, en la transformada de Fourier, el resultado pues, nos va a proporcionar una descripción, pero ya en frecuencia. Por eso le dice que en el dominio de la frecuencia. Es decir, vamos a tener un rango de frecuencias a lo largo del eje X, por así decirlo, a lo largo donde usualmente tenemos el tiempo. Entonces ya no nos vamos a encontrar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, nos vamos a encontrar 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz o 2 radianes sobre segundo, 100 radianes sobre segundo, lo que sea. Los análisis están contemplados para que se haga tanto en frecuencia lineal, o sea, frecuencia en Hz, o frecuencia angular, que son
en radianes sobre segundo. Entonces, esta parte de la transformada de Fourier se considera como una extensión de las series de Fourier. Y las series de Fourier están basadas en la descomposición de las señales en señales armónicas ya conocidas como las señales senoidales y cosenoidales, y que esas frecuencias pueden tener múltiplos de ella con diferentes amplitudes con las cuales al unirlas puedo formar la señal o puedo replicarla o puedo formarla nuevamente. Entonces está basado en ese principio. Sin embargo, la característica principal de la transformada de Fourier es que se le aplica a señales no periódicas. ¿Puedo aplicarle la transformada de Fourier a una señal periódica? Sí, sin ningún problema. No es incorrecto. De hecho, muchas veces así se hace para hacer demostraciones. Pero la principal característica de la aplicación es que se lo puedo aplicar a señales no periódicas. Entonces, cuando son señales periódicas, digamos que entre comillas es relativamente fácil hacer el análisis. ¿Por qué? Porque conozco la frecuencia a la que está, conozco el periodo de la señal y a partir de ahí pues se vuelve un poquito más fácil todo. ¿Qué pasa cuando tengo señales no periódicas? Es decir, imagínense una señal de transmisión de radio y que se le meta ruido, pues para empezar ya no va a ser periódica la señal porque ya lleva ruido. Y entonces, ¿cómo saber a qué frecuencia entra ese ruido para poderlo quitar? Entonces, para eso me va a servir el análisis de Fourier, para una señal que ya no es periódica y sin embargo yo la puedo, digamos, sacarle una radiografía de qué señales van implícitas ahí, donde si yo conozco a qué señal debo de transmitir la información en FM, por ejemplo, o en AM o lo que quieran, pues las demás frecuencias son no deseadas. Entonces voy a tratar de generar un filtro que me elimine esas otras frecuencias que no quiero, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de sistemas donde ya no son periódicas las señales, le aplicamos la transformada de Fourier. Entonces, recuerden, transformada de Fourier para señales no periódicas. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien. Entonces, ahora bien, las series de Fourier. Bueno, las series de Fourier describen una señal periódica. Es decir, aquí sí, cualquier señal que sea periódica, una señal senoidal, cosenoidal, pulsos triangulares, pulsos de diente de sierra, pulsos cuadrados, o cualquier otro esquema que sea repetitivo, es decir, que si tengo un periodo, pues obviamente va a tener una frecuencia. Entonces, ese tipo de señales son las que podemos analizar con las series de Fourier. Y las series de Fourier son básicamente una suma de armónicos. ¿Qué son los armónicos? Pues señales conocidas como la señal senoidal y la señal cosenoidal. Por ejemplo, pues las utilizamos hasta para transmitir la electricidad, ¿verdad? Utilizamos la señal senoidal para transmitir la energía eléctrica. Entonces, normalmente cuando tenemos alguna parte electrónica que no está bien aislada o filtrada, siempre decimos, se le metió un ruido a 60 Hz, pues es el armónico de la señal senoidal, que implícitamente al conectar todo a la red eléctrica de 110, pues voy a generar esos ruidos, si no está bien aislado mi sistema, con 60 Hz. Entonces, a eso se le conoce como armónicos. Entonces, estos armónicos tiene la característica que pueden ser señales senoidales o señales senoidales desfasadas 90 grados, que pues, en realidad se le llama coseno, ¿verdad? Siguen siendo senos, pero desfasados 90 grados. La característica que tienen estos armónicos es que son múltiplos de la frecuencia de la señal que estoy analizando. Es decir, si estoy analizando una señal de 1 kHz, yo puedo obtener señales armónicas a 1 kHz, a 2, a 4, a 8, a 16, a 32 kHz. O sea, se va comportando en armónicos, ¿sí? En múltiplos. Entonces, también lo que me va a cambiar son las amplitudes. Es decir, a diferente amplitud y a diferente frecuencia del múltiplo de la base, al final de cuentas, cuando yo sumo una serie de elementos infinitos, puedo reconstruir mi señal original. Pero sí sigue siendo una serie infinita. Entonces ahí es donde les digo que la importancia
de quien generó el algoritmo de la transformada de Fourier, el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, donde en lugar de hacer un cálculo de manera infinita, pues hace una estimación de qué tantos múltiplos de la señal o de la sumatoria de la señal de los armónicos debe de hacer, como para decir, ya tengo suficiente información como para decir qué frecuencias actúan o cuántos elementos necesitas para reconstruir tu señal. Entonces, por eso es tan importante ese algoritmo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, a ver si lo recuerdan. Lo vimos durante la unidad temática 2 en Laplace. ¿Recuerdan qué relación había entre Laplace y Fourier? A ver si alguien se acuerda. ¿No? ¿Nadie? No, Bueno, profe, no lo recuerdo. lo que vimos en aquel entonces fue que cuando estábamos viendo las bases de Laplace, precisamente que yo les decía, es que tenemos que ver pues de dónde viene Laplace, no nada más decirles, pues esta es la transformada de Laplace, así se utiliza y vámonos. A lo mejor no logré mi objetivo, pero el objetivo era ese, que arraigaran el de dónde viene y por qué la usamos, no nada más, pues ahí está, la uso y no sé ni qué es, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces les decía, bueno, ese que es con lo que con la variable compleja con la que denominamos la transformada de Laplace, al ser eso precisamente una variable compleja, pues va a tener una parte real y una imaginaria, ¿verdad? Y yo les decía, incluso ahí está en el texto, les puse, cuando esa variable compleja carece de su parte real y solamente tiene la parte imaginaria, entonces esa parte es Fourier. Es decir, vamos a seguir trabajando con una variable compleja, pero que solamente contiene la parte imaginaria. Y si recuerdan la parte imaginaria de la variable de la variable compleja S de Laplace, tiene J como el componente imaginario y tiene omega. ¿Y omega qué es? Pues la frecuencia. Entonces, al analizar solamente la parte imaginaria, estamos analizando solamente los componentes de frecuencia y precisamente en eso se basa el análisis de Fourier, en esa variable compleja S que carece de parte real. Entonces, dicho eso, como estamos trabajando con sistemas que tienen únicamente datos imaginarios, los datos imaginarios pues los podemos representar como en su forma trigonométrica, en su forma exponencial y en su forma polar. Entonces, las series de Fourier las podemos representar de las tres maneras, de acuerdo a cómo esté representando la parte compleja, la parte imaginaria de esa parte compleja. ¿Sale? Entonces, nosotros, o lo que más se utiliza o la que más se ve habitualmente es la forma trigonométrica. Entonces vamos a ver cómo podemos sacar la serie de Fourier de alguna señal armónica, ¿sí? De una señal periódica en su forma compleja. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces continuamos. Al cabo ya tienen ahí las notas. Entonces, la forma trigonométrica de una serie de Fourier la representamos con una combinación lineal de armónicos de senos y cosenos.
con frecuencias iguales a los múltiplos de las frecuencias fundamentales. Es decir, si yo estoy analizando una señal a 1 kHz, los datos que obtenga de la serie van a estar basados en múltiplos de 1 kHz, ¿sale? Obviamente diferente amplitud, insisto, y con diferente frecuencia, que en el infinito, ahí aparece el infinito, con ese infinito número de términos yo pueda reconstruir o generar mi señal original. Obviamente, pues eso ya de manera práctica, pues no se puede, ¿verdad? Yo tengo que ir más o menos viendo cuántos términos voy a calcular para que ya mi señal que sea el resultado de sumar todos estos términos, pues se parezca a la señal original. Entonces, f de t, o sea, mi función en el tiempo, ¿a qué va a ser igual? A A0 A0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de AN. AN es un coeficiente que necesitamos calcular, ahorita vemos cómo se calcula, por el coseno de n omega t. Si recuerdan, desde que vimos la señal senoidal, cosenoidal, etcétera, dijimos que el argumento de esa señal es omega t, es decir, la frecuencia y el tiempo. ¿Y n qué va a ser? Pues el múltiplo de lo que nos abran. Por eso se dice que son múltiplos de la frecuencia original o de la frecuencia base, ¿sí? Más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Bn, otro coeficiente que necesitamos calcular. Nada más que este es multiplicado por el seno de ¿quién? De la frecuencia base, omega t, por n, donde n por omega t pues son puros múltiplos de mi frecuencia base, ¿no? Entonces, por eso se dice que estamos reconstruyendo la señal en base a frecuencias iguales a los múltiplos de la frecuencia base y pues a diferente amplitud, porque resta saber cuánto es la amplitud de cada término, que es A0, AN y BN. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ¿cómo calculamos esos términos de A0, AN y BN? Bueno, la forma de hacerlo es por medio de integrales. A0 es igual a 1 sobre t, es igual a 1 sobre el periodo. Y aquí, pues esta es la razón por la cual las series de Fourier no se le aplican a señales no periódicas, porque las señales no periódicas precisamente es eso, ¿verdad? No tienen periodo, y para calcular esos coeficientes, pues yo necesito el periodo. Entonces, las series de Fourier sí son exclusivas para señales periódicas. Si alguien me dice, oye, obtén la serie de Fourier de esta señal, y esa señal no es periódica, pues lo siento, pero no lo podemos obtener. Como no es periódica, tendría que sacar la transformada de Fourier, no la serie, ¿sale? Entonces, es 1 sobre t por la integral desde 0 hasta t de f de t diferencial del tiempo. Si se fijan en la integral, solamente tenemos o estamos analizando un periodo. ¿Por qué no analizamos más? ¿Por qué no se va hasta el infinito? Porque precisamente son periódicas y un periodo, la señal se comporta idénticamente al siguiente periodo y es igual al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, ¿para qué analizo tantos periodos si la señal es la misma? Analizando un solo periodo, estoy analizando toda la señal al ser periódicas. Ese es el concepto por el cual, pues nada más integramos de 0 a t de f de t. Digamos que esta, pues es una integral directa y pues no habría tanto problema. En cambio, AN es igual a 2 sobre t de la integral de 0 a t por f de t coseno de n omega t, diferencial del tiempo. Entonces, aquí el detalle, ¿cuál es? Que entre más compleja sea mi función en el tiempo, pues al multiplicarlo por el coseno o por el seno, pues estas integrales no van a estar tan sencillas, ¿verdad? Pudiera ser que utilizáramos o que vayamos a utilizar, por ejemplo, si son un tren de pulsos con amplitud de 1, pues es una constante por el coseno, pues simplemente sabiendo la integral del coseno y la integral del seno se calcula. Pero imagínense que esa señal sea una señal triangular, donde f de t pues son rampas, o sea, f de t igual a t. Entonces, t por coseno de n omega t, pues ya no es una integral directa,
tengo que hacer o utilizar nuevamente integración por partes. Entonces, pues ¿de qué va a depender la complejidad de las integrales? Pues de mi función en el tiempo. ¿Sale? Entonces, para el día de mañana que pasemos a ver los ejemplos, por favor, pues tengan a la mano tablas de integrales de funciones trigonométricas, así muy específicamente la del coseno y la del seno, porque luego se andan confundiendo que si la del coseno es el seno, pero con signo negativo o viceversa, nunca saben dónde ponerle el seno. Y me incluyo, yo de repente, chis, esta era menos o era más, pero bueno, para eso nos sirven las tablas. Y pues que tengan a la mano presente nuevamente pues la integración por partes por si llegara a necesitarse. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto cuando calcule A0, AN y BN? Bueno, pues el objetivo es que al hacer yo la sumatoria, yo pueda decir A1 vale tanto, A2 vale tanto, A3 vale tanto, A4 vale tanto, A5 vale tanto. ¿Sí? Entonces, al ir poniéndole diferentes amplitudes a la señal, entonces, pues ya puedo ir haciendo sumatoria de términos de senos y cosenos a diferente amplitud y a diferentes múltiplos de frecuencia, de tal manera que entre más términos calcule de estas sumatorias, pues mi señal que me representa la sumatoria de todos esos términos se va a parecer más a mi señal original, como aparece aquí. Miren, por ejemplo, aquí es una señal cuadrada, y cuando solamente pongo un término es la que está en color verde, y pues si se fijan es una señal senoidal prácticamente. Si yo le pongo dos términos es la señal que está en color negro, ya se empieza a parecer más. La que tiene 3 términos es la que está en color verde, ya la que tiene 4 términos es la que está en color morado. Se fijan, cada vez más se va aplanando, se va haciendo más abrupta la subida y se va pareciendo más a una señal cuadrada, ¿sí? Entonces, obviamente aquí son, entre paréntesis, poquitos términos. Entre más términos, pues más se va a parecer a una señal. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver como ejemplo, una señal periódica, donde le vamos a calcular los coeficientes y las sumatorias, y después en el MATLAB pues nos vamos a ir a graficar esos términos para ir obteniendo este tipo de gráficas, que entre más términos le ponga, pues más se va a parecer la señal que está reconstruyendo a la señal original. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Pues ya nada más voy a tener los ejemplos para mañana. Todo bien, profe. Ok, entonces mañana recuerden sus tablas de integrales de funciones trigonométricas, la de por partes por si se utiliza, y si alcanzamos a hacer la talacha el día de mañana, pues ya también nos iríamos al MATLAB. Nada más el día de hoy lo que resta es que me digan lo de las 2 alternativas de fechas de entrega para podérselas programar. Ahorita voy a dejar de compartir ahí las diapositivas, al cabo esas ya las tienen, mientras me dicen el resultado de su encuesta. Pues al parecer quedó que se entregue todo junto, profe. No, de ninguna propuesta se entrega todo junto, ¿eh? Bueno, todo hasta el final, o sea, jueves, Okay, viernes. O sea, jueves, viernes y lunes. Ajá. Está bien. Eso, Yo sabía que iban a escoger ese. ¿Mande? A eso me refería. Ok, sí. Entonces, bueno, si alguien me lo pregunta, haga el esfuerzo de hacer una entrega por semana y al final se va a evitar muchas broncas, ¿no? Les digo, yo también, como alumno, a lo mejor de manera visceral le hubiera dicho eso, pero ya conociendo, pues es mejor entregarlo así de a poquito y no tener al final todo. Entonces, igual se las pongo así como quedamos al final de manera consecutiva, ¿verdad? Una cada día. Bien, entonces pues por el día de hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana y pues tengan a la mano donde escribir, su lápiz con punta, porque otra vez vamos a arrastrar el lápiz bastantito. Entonces, pues cuídense, nos vemos el día de mañana. Saludos. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. De nada.
De nada, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, cuídense.